Muy buenas noches, señoras y señores. En el séptimo capítulo de este espacio, Bocas del Tiempo, aquí por NPI, en vivo, en directo. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy caro a los sentimientos, a la salud y al día a día de todos, o por lo menos la gran mayoría de los paraguayos. El Instituto de Previsión Social. Pero antes saludo a mi co-conductor, a mi compañero, el doctor Enrique Sánchez III. ¿Cómo estás, Enrique? Un placer, Andrés, un placer estar contigo, una edición más. Y un tema realmente, como dijiste, más allá de todo, la institución esperanzadora de tanta gente y tantos paraguayos que obviamente su destino y su derrotero es de interés nacional. Esa es la realidad. Es cierto. Hoy estamos sin nuestro habitual violinista, el virtuoso Renan Rexiegel, que está un poco engripadito. Entonces, en esta época eso es pecado. Sí, entonces no vino hoy. Por sospecha. Claro, por sospecha. Así que hoy no va a ser de la partida, como decimos en el fútbol, nuestro amigo Renan, a quien le enviamos desde aquí nuestro afectuoso saludo y un deseo de pronta recuperación a Renan. A ver, empezamos a poner en contexto el programa. Vamos a hablar del Instituto de Previsión Social a fondo. Vamos a ver este BTR y enseguida presento a nuestros invitados. IPS 2020, triunfos y fracasos. El IPS es la institución de salud más importante para el trabajador paraguayo y por lo tanto amerita un control permanente, una mirada exhaustiva sobre su situación actual, los pagos efectuados durante el COVID a los trabajadores con suspensión de contrato, la recuperación parcial de la deuda histórica del gobierno. ¿Está asegurada la jubilación de sus aportantes? Ciertamente, en medio de la lucha contra el dengue primero y contra el COVID después, consiguió crecer e inaugurar nuevos edificios al servicio de los asegurados. Pero, ¿son suficientes para la demanda existente? En el ámbito médico, se habla de grandes logros quirúrgicos, se observan protocolos novedosos como el autofarma, la telemedicina, las televisitas del geriátrico. ¿Con qué colaboró el IPS con el Ministerio en la lucha contra el COVID? ¿Cuánto le cuesta al instituto? ¿De qué exactamente nos hablan cuando nos señalan al Sistema Integrado de Salud? Estas y otras interrogantes serán respondidas esta noche en Bocas del Tiempo por el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Andrés Gubetich, el consejero representante del Ministerio de Salud, el doctor Vicente Bataglia, y el gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley. Muy bien, dicho esto, le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros al presidente, en primer lugar, el doctor Andrés Gubetich. Gracias, presidente, por estar. No, muchas gracias, Andrés. Un saludo, mi respeto al señor Enrique, al doctor Vicente y a toda la teleaudiencia. Doctor Bataglia, lo mismo para usted. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo y por venir a visitarnos. Buenas noches, Andrés, Enrique, señor presidente. La verdad, para nosotros siempre es un placer. Los que somos hijos de la casa, nos consideramos parte del IPS desde siempre. Para nosotros es siempre un placer hablar de nuestra institución. Igualmente, presidente, igualmente, consejero, bienvenidos. Sí, señor. Está también con nosotros hoy el señor Pedro Halley. En los dos últimos bloques del programa, él va a acompañar al presidente aquí en el set. Vamos a hablar con él de dinero, de plata, de la cuestión financiera. Está haciendo números, lo veo allá al costado, está haciendo números permanentemente don Pedro Halley. Así que él también nos va a dar valiosísimos datos que le importa y mucho a la gente, porque ahí vamos a hablar de la platota directamente de Enrique. Así mismo, Andrés. Muy bien, pero en estos primeros bloques vamos a aprovechar la presencia del presidente y del doctor Bataglia para hablar de salud, directamente de salud. Presidente, ¿qué es lo que el IPS, cuál fue el papel del IPS durante esta pandemia? Desde marzo hasta aquí, el IPS aportó, tuvo un quebrantamiento dentro de lo que institucionalmente venía haciendo durante este tiempo, modificó su sistema, tuvo que readaptarse en ciertos protocolos, en ciertas cuestiones que antes eran solamente privativas del instituto, se abrió a la gente. ¿Qué hizo el instituto en este tiempo? Bueno, realmente muchas cosas, Andrés. Siguiendo las directivas de nuestro ente regulador, que es el Ministerio de Salud, hemos abierto las puertas en varios hospitales respiratorios de referencia respiratorias como SER Ingavi,
que estaba inicialmente proyectado a ser un hospital de trauma, y por la necesidad que nos convoca este tema del COVID, tuvimos que cambiar un poco el enfoque de Ingavi. Hoy es un hospital de referencia respiratoria que brinda mucho apoyo al Ministerio de Salud, como así también otros hospitales en el interior, como ser el de Ciudad del Este. Estamos también trabajando con la gente de Pedro Juan y algunos que otros hospitales del interior, donde somos realmente una pieza importante en el esquema de salud, acompañando las indicaciones del Ministerio. Espectacular, presidente. Le quiero hacer una pregunta un poco también acá al consejero, al doctor Vicente Battaglia. Así como lo explica el presidente, doctor, obviamente que el derrotero de la planificación, digamos, el punto de vista institucional, sufre de hecho un revés, se postergan cuestiones, obviamente estamos afectados por una pandemia y una cuestión nacional, mundial. En la parte de la salud, doctor, la planificación médica, la salud misma, tuvo algunos revés, algunos proyectos como estuvimos viendo en el BTR, como por ejemplo las teleconsultas o el sistema integrado de salud, por llamarlo de alguna manera, ¿sufrieron algún revés? ¿Se están retrasando un poquitito por la premura de atender otras cuestiones? ¿O sigue un derrotero medianamente establecido? Y yo te diría que justo en los dos temas a los que hacer referencia, más que retrasar, aceleró el proceso. ¿Por qué? Nosotros ya teníamos visualizado que para llegar con calidad de especialistas a todo el interior, era imposible porque no hay tantos especialistas para tenerlos en todo el interior. Por eso ya habíamos empezado a trabajar en un proyecto de telemedicina, por el cual desde el Hospital Central los especialistas pueden dar soporte a los médicos generales que están en el interior con equipos especializados para eso, no solamente la computadora o el WhatsApp. Claro. Y entonces, esta situación que aceleró el tema por el hecho de que hubo que estar quieto, no movilizarse, no acudir masivamente a los centros, nos dio una oportunidad especial para esos equipos utilizar en el marco de la pandemia. Exacto. Y con eso tenemos ya una experiencia diferente y muy buena. En relación al tema de integración, ese es un proceso que ya viene haciéndose con el Ministerio de Salud en algunos centros que fueron piloto, dentro de un proyecto más grande que de aquí a algún tiempo, eso hoy no lo puedo decir, la idea es que se dé vida en forma real al sistema integrado de salud. Algunos lugares emblemas. Y en ese caso nosotros habíamos empezado en el hospital de Ayolas, que es de IPS, fue el primer hospital integrado en donde había atención para asegurados y para no asegurados con personal de salud pública y nuestro. Eso es muy importante, Andrés, lo que nos contaban y que hace referencia a lo de los asegurados y los no asegurados, Andrés. Claro, yo creo que hay muy poca gente que sabe eso, ¿verdad? Yo también. Desde que empezó esta pandemia, nos aclaraba el doctor Battaglia, es como que se alinearon todos bajo la órbita del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, digamos, es el papá guazú de todo el sistema de salud, incluido el IPS, que siempre fue, digamos, como una isla en ese sentido. Y puede hoy el IPS, bajo esa norma, atender gente que no es asegurada o gente que no está al día. Justamente, Andrés, es muy importante aquí resaltar para la tranquilidad de nuestros cotizantes y asociados que este proceso de integración con salud pública se hace siempre en el marco de un convenio en el que se hace el costeo de todos los servicios y en base a ese costeo, salud pública reintegra, ya sea con medicamentos que a veces nosotros necesitamos, insumos y eventualmente mismo dinero, porque eso sucedió, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea. Ustedes saben, uno de los pocos lugares, si no el único en el país en el que se están haciendo trasplantes de médula ósea es en el Instituto de Previsión Social, pero es abierto para cualquier paraguayo y el Ministerio de Salud, por cada paciente que nosotros hacemos un trasplante de médula en IPS, paga 300 millones de guaraníes. Ese es el costo. Eso es parte del sistema integrado de salud. Eso es parte también del sistema integrado de salud. ¿Eso proviene de esta ley de emergencia médica? No, eso es previo. Por eso te decía que ya nosotros veníamos trabajando en esto y esto como que aceleró ese proceso. Claro. ¿Por qué? Porque nos dio la oportunidad de que en hospitales en el interior, por la necesidad de separar a los que tenían síntomas respiratorios de los polivalentes que le llamamos, son los que tienen cualquier otra patología,
y que no se contagien también eventualmente con el COVID. Eso hizo que escojamos algunos hospitales, ya sea de IPS en algunos lugares o del ministerio en otros, para hacer exclusivamente para todos los respiratorios, ya sean asegurados o no, y el otro para los polivalentes, es decir, todas las demás patologías. En este caso, el más grande, digamos, el que más se ve y hoy tiene mucha más vigencia es el de Ciudad del Este, que es el hospital nuestro, nuevo, grande, el lindo. IPS de Ciudad del Este. IPS de Ciudad del Este, pero que hoy es el hospital respiratorio de Amambay, de Alto Paraná. Ahora, presidente, dentro de este sistema que estos acuerdos que fueron haciendo con el ministerio, mucha gente se pregunta por qué IPS no hace el laboratorio, las muestras de la toma de muestras, los test del COVID. Yo sé que varias veces ustedes ya repitieron y dijeron cuál fue el acuerdo con el ministerio, pero como hay mucha gente que no se entera, es importante hoy que estamos hablando exclusivamente del IPS, repetir eso si es tan amable. Sí, cómo no. Realmente cuando en el mes de marzo habíamos hablado con las autoridades del ministerio para ver quién se encargaba de todo este proceso de los controles del laboratorio, ellos tomaron las riendas de eso y de hecho ya en las últimas semanas nos han pedido una colaboración donde hemos iniciado el proceso licitatorio para que nosotros también podamos hacer con un servicio tercerizado que estamos ahora en plena licitación pública a los efectos de acompañar y dar un soporte también al Ministerio de Salud y por ende brindarle también a nuestros asegurados un servicio de calidad. Presidente, sobre ese punto, así como aclaró el doctor Battaglia, obviamente por una cuestión de emergencia que tenemos hoy, son atendidos asegurados y no asegurados, sin correr riesgo porque los asegurados están viendo el programa y son celosos guardianes de su aporte, que no corre riesgo su aporte, no se pagan a los no asegurados con los aportes de los asegurados, sino obviamente por ese convenio con otras instituciones, en este caso el Ministerio de Salud. En cuanto a las finanzas, mi querido presidente, ¿cuál es la posición hoy? ¿Cómo podés describir hoy el IPS frente a esta pandemia? Dentro de lo que venimos hablando, se ejecutaron cosas, quedaron por ejecutar. Los problemas de las licitaciones que hablaste obviamente tienen una segunda mirada, quedaron en segundo plano. ¿Cómo se sustenta hoy? ¿Hay algún tipo de ingreso o no manejamos con la cuestión de los aportes? Bueno, el ingreso genuino original del instituto es el aporte obrero patronal que está establecido por ley, en la Carta Orgánica del Instituto, y ha sufrido una merma importante en estos últimos 4 o 5 meses que estamos llevando adelante el COVID, de aproximadamente 40% de promedio. Mucho. Es muchísimo. Pero también la ley, hay que recordar que la propia ley de emergencia, la 6425, establece en uno de sus artículos que el IPS deberá financiar a todas las empresas por los meses de marzo, abril y mayo por 18 meses sin intereses. Entonces eso también implicó un gran esfuerzo desde la administración a los efectos de también poder cumplir con nuestros proveedores. Por supuesto. Entonces hubo una merma casi del 40%, varió un poco de mes a mes, pero el promedio es el 40%. Y eso estamos financiando a 18 meses sin intereses, estamos viendo todas las posibilidades de cumplir con nuestros proveedores a los efectos de que también ellos puedan recibir lo que les corresponde en pago. Pero estamos haciendo un esfuerzo y estamos principalmente, el Consejo de Administración está muy concentrado en fortalecer la descentralización de la atención de los servicios. No solamente ya el hospital central del IPS en la capital. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que la gente de Alto Paraná quede en Ciudad del Este, para que la gente de Amambay quede en Pedro Juan Caballero. Próximamente vamos a estar inaugurando en Villarrica. Estamos modernizando muchas instalaciones que se han hecho mejoras muchos años atrás, como ser Bahía Negra, Puerto Casado, Pilar, Concepción. Lugares abandonados, presidente, prácticamente. No quiero decir abandonados, pero que han quedado en el tiempo. Un poco relegado quizás. Que han quedado relegados y que esta administración ha tomado el firme compromiso de modernizar y de fortalecer la descentralización de la atención de los servicios.
Muy bien, vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos conversando con el presidente del Instituto de Previsión Social, con uno de sus consejeros, hablo del doctor Guetich, hablo del doctor Battaglia respectivamente, a la vuelta de esta breve pausa. Muy bien, estamos de vuelta, seguimos conversando, repasando la actualidad del Instituto de Previsión Social. En estos dos primeros bloques el tema de salud, ponemos énfasis en todo lo que tenga que ver con salud. Doctor Battaglia, tengo entendido que hoy se inauguraron algunas o se agregaron algunas camas en la UTI del Ingavi. Así mismo. ¿Y cuántas camas nuevas experimentó el IPS en este tiempo? Y ustedes también tienen ese problema de los intensivistas que tropieza, creo que todo el sistema de salud. Es decir, podemos tener las camas, podemos tener los equipamientos, pero no hay gente entrenada lo suficientemente como para llevar adelante. Sí, justamente en el corte hablábamos de eso aquí con Enrique. Un sistema sanitario prevé para el tipo de población que tiene y calcula el tipo de asistencia de salud que puede llegar a necesitar. Y en eso se calcula también qué población potencialmente puede llegar a necesitar una terapia. Es decir, no se hacen todas las camas de terapia que a uno se le antoja o se le ocurre. Eso está más o menos calculado en base a lo que puede ser demandado para su uso. Claro. Sí. ¿Seguimos? Sí, por favor. Entonces, en nuestro medio, con carencias crónicas, ¿sí?, que arrastramos de tiempo, lógicamente se hace todavía más difícil. En el caso nuestro, nosotros habilitamos camas de terapia en los hospitales que se fueron inaugurando en todo el interior. Hoy tienen 4 y 5 camas en Pilar, en Pedro Juan Caballero, tienen camas también de terapia en Caguazú. Es decir, fuimos dotando de camas de terapia también en ese proceso que pretendemos de descentralización, pero como bien dijiste, es un poco difícil porque no es solamente comprar la cama y tener el insumo, hay que tener el personal especializado y tampoco hay suficientes. Le faltó en el mundo, a los países con mejores sistemas sanitarios, le faltó recursos humanos, le faltaron camas. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que es altamente transmisible, se contagia muy fácil y tiene una población vulnerable a la que le pega muy mal. Y de esa población vulnerable, que está más o menos dentro de la estadística en el 20% de lo que requiere internación, porque el 80% no requiere internación y por eso es que muchos dicen, no, pero esto no es nada. El problema es que si uno está dentro de ese grupo vulnerable, tiene un 20% de que va a internarse y hay un 5% de esos que van a ir a terapia. Claro. Y si eso se multiplica por población y pasamos los porcentajes a números absolutos, y no hay número de camas que va a aguantar aunque se compren. Claro. Si es que se desborda la situación. Doctor, justamente la pregunta iba en ese sentido porque en IPS la gran pregunta necesaria únicamente es el tema de la unidad de terapia intensiva y las camas. Ciudad del Este, por supuesto, colapsado por lo que significa la explosión de la pandemia, de acuerdo a los casos y a todo lo que los informes. ¿Cómo se encuentra hoy exactamente en esa situación? Y explicando vos que ese 80% no requiere, lo dijiste claramente, el problema, el secreto está en esta cuestión, en la previsión del contagio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves esa situación? Y sobre todo en Ciudad del Este, la situación real del IPS, sufriendo superpoblación, hay internaciones, las camas de UTI están todas, digamos, no disponibles. Y la realidad es que en Ciudad del Este, sobre todo Alto Paraná, pero específicamente en Ciudad del Este, ustedes recordarán, hubieron manifestaciones, marchas, protestas de todo tipo. Lógicamente, el virus se regó de una manera no aritmética, sino geométrica, y eso es lo que hoy está sufriendo todo el sistema de salud ahí en Ciudad del Este. Sí, las camas de terapia están llenas, se están derivando a los otros distintos hospitales respiratorios para tratar de dar soporte. Hasta ahora no tenemos una, ¿cómo te diría?, una sobrecarga que exceda dramáticamente nuestras posibilidades, pero sí como, y ahí viene la preocupación, porque a pesar de que me había preguntado Andrés cuántas camas, hoy 8 unidades más de terapia intensiva se agregaron en el hospital de Ingavi. Exactamente. Pero si esto se desata, y ahí tenemos que analizar población, ¿quiénes son los vulnerables? Mayores de 65 años solo por edad. En Paraguay esa población es más o menos el 9%. Pero entre ese grupo de vulnerables también entran, independientemente de su edad, hipertensos, cardiópatas, diabéticos.
Y ustedes conocen nuestro medio. ¿Cuánta gente que ustedes conocen de su círculo de ámbito amigo social son hipertensos o son diabéticos? Muchísimo. Aunque no tienen ni Muchísimo. 40 años. Así Totalmente. mismo. Esos son todas personas que están en riesgo si contraen el virus, aunque no tengan más de 65. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy importante. ¿Y qué es lo que vemos con mucha preocupación? Que hubo demasiado propaganda, en alguna medida restándole toda autoridad o credibilidad a las autoridades. Y eso hace que hoy se les dé una recomendación y se tome muy a la ligera. Y eso es grave. Ahora, y es preocupante. Sí, sí. Presidente, uno tiene, es decir, en el día a día, antes de la pandemia, uno escuchaba muchísimas quejas, que la gente iba a IPS, que el turno, que tenía que irse de madrugada, que después la atendían o la agendaban una consulta después de mucho tiempo. Eso como que ahora paró un poco, ¿verdad? Desde marzo hasta aquí no se escuchan tantas quejas, pero va a volver, va a volver. ¿Qué está haciendo el instituto hoy para tratar de satisfacer todas esas necesidades de la gente? ¿Se está expandiendo? ¿Apunta a expandirse hacia el interior? ¿Se va a seguir centralizando hasta acá? ¿Qué tienen planificado al respecto? Bueno, como había dicho recién, estamos muy abocados a la descentralización de todos nuestros servicios, principalmente en las cabeceras departamentales, donde hoy en Pedro Juan Caballero contamos con un hospital moderno, muy bien equipado, con profesionales de primera. Lo mismo también en la ciudad de Santaní. Próximamente estaremos inaugurando en la ciudad de Hernandarias, en la ciudad de Paraguarí, en la ciudad de Villarrica, Cazapá y San Juan Bautista, que va a ser un hospital... Son hospitales nuevos. Nuevos. Presidente, esa pregunta es justamente ese dato. Presidente, yo sé que es prematura la pregunta, pero obviamente dentro de la planificación de las políticas que tiene hoy la institución, se prevé lo que pueda ocurrir. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo va a quedar el IPS posterior a esta pandemia? Porque alguna vez va a pasar esta pandemia. ¿Va a quedar agigantada de forma razonable? ¿Va a quedar con un crecimiento lógico que se exacerbó por esta cuestión y era nomás luego la idea? ¿Cómo ves que puede llegar a quedar el Instituto de Previsión Social post pandemia? Primero creo que va a quedar muy fortalecido en varias áreas porque esto nos tomó un poco de sorpresa a todos y nos hizo aprender mucho, sobre todo en la parte humana del relacionamiento con la gente, que nosotros estamos muy abocados a hacer mucho énfasis en eso, en darle esa calidad y esa calidez que se merecen todos nuestros aportantes, nuestros jubilados y todo ciudadano que acuda al IPS en virtud al marco legal hoy vigente de la ley de emergencia. En las áreas que estamos queriendo fortalecer, como la parte de telemedicina, que era algo impensable hace meses atrás. Hoy estamos próximamente a inaugurar un área específicamente de eso, que va a permitir no solamente evitar que el asegurado vaya al hospital, el hospital central de Asunción o el hospital de referencia al interior, sino que vamos a poder llegar hasta su casa. Imagínate eso. Equipos móviles. Con equipos móviles que tenemos, De con telemedicina. profesionales preparados para manejar esta tecnología de punta. Y el IPS nuevamente está encabezando esto, llevando esta tecnología adelante y vamos a dar mucha satisfacción. Doctor Battaglia, el consejero en IPS, Sí. ¿incide en la política de la institución? ¿Tiene poder de control? ¿No es una figura más? ¿Cuál es el rol verdadero de un consejero? Y para responder tu pregunta, Andrés, te voy a contar algo que no sé si toda la gente sabe. Nosotros en el Consejo, como miembros de ese Consejo, somos 5 representantes, más el presidente, somos civil y penalmente por todo lo que se haga en IPS. Responsables. Responsables. Como la mayoría de los consejos como de administración. personas. O sea, no sé si responde tu pregunta. Responden con sus bienes cualquier mala decisión. Con nuestros bienes, A no ser que cualquier haya mala llegado decisión, disidencia. y con la cárcel alguna cuestión con dolo. O sea, por supuesto que tiene incidencia, tiene importancia. Nosotros tenemos equipos de trabajo con los que codo a codo todos los días estamos. Hay un equipo en el Instituto de Previsión Social, hay un equipo, una estructura muy grande.
La institución es verdaderamente, dentro de todas las instituciones del país, una de las más complejas y más grandes. Y por el tipo de servicio que da, también es muy sensible a la población en general. Tenemos la salud y mantenemos a la población que ya se jubiló. Sí. Lógicamente eso genera una responsabilidad que es muy grande y nosotros no somos ajenos a eso. Por supuesto que tenemos que recostarnos mucho, apoyarnos en el trabajo de la gente que colabora para nosotros. Es imposible para un consejero estar en el último detalle de lo que pasa en la última dependencia. Claro. Eso es imposible. Pero lo que acaba de decir el presidente, esa mayor empatía que aprendieron a tener en este tiempo con el asegurado, ¿puede ser esa la base de algunas decisiones? Por ejemplo, el autofarma, la televisita, creo que le llaman en el geriátrico, como no pueden recibir visitas, se implementó un sistema de comunicación telefónica. Yo creo que eso es muy importante resaltar, Andrés, y no porque esté aquí presente, pero el presidente Gubetit, desde el inicio de su gestión, una de las marcas registradas fue siempre la gente, acercarse a la gente, dar calidez, movernos, visitar in situ a la gente. Así hemos recorrido prácticamente todo el país. Estamos cumpliendo ahora un año de gestión y tenemos dentro de ese un año 5 meses de pandemia. Antes de eso recorrimos prácticamente todo el interior conociendo la situación de nuestras unidades en todos lados, hablando con la gente, dejándoles que vengan a contarnos ellos mismos su problema, tratando de encontrarles respuestas a su problemática. Y esa es un poco la impronta que yo creo que viene como para nosotros, para todos nosotros. A mí cuando me convocaron para pedirme que asuma esta responsabilidad, la única indicación que recibí fue del señor presidente de la República, trabajar con honestidad y acercarse a la gente, escucharles. Y yo creo que el presidente Gubetit es el fiel reflejo en su administración, que es la nuestra hoy, y me refiero como nuestra no solo al Consejo, me refiero a nuestros directores, a nuestros gerentes, acercarnos a la gente, escucharle. No estamos cerrados a las críticas, porque no somos perfectos, somos perfectibles. La crítica sana siempre es bien recibida. Nos gusta escuchar que nos critiquen para tratar de hacer que mejoremos. La malintencionada existe siempre, sí. Va a seguir existiendo, esa la dejamos pasar, pero aprovechamos la que sí nos ayuda. Me tiraste un centro, Vicente, sí. Tengo que preguntarle al presidente necesariamente. Presidente, ¿cómo está el termómetro interno en la política dentro del IPS? Sabemos que no es fácil estar en el lugar en el que estás, hay pujas de poderes. ¿Cuál es la relación hoy interna, la política interna, sobre todo la relación con los sindicatos? Un sindicato fuerte, el de IPS históricamente. ¿Cómo está la relación, sobre todo en esta nueva situación que hoy está padeciendo el Paraguay? Bien, yo creo que estamos bien. Como dijo recién el doctor Vicente, cometemos errores, podemos equivocarnos y muchas veces lo hemos hecho y hemos retrocedido en las cosas que estaban mal. Asumimos la responsabilidad y las hemos corregido. Pero principalmente desde el día 1 de la administración hemos tenido, no solamente yo como presidente, sino todos los miembros del Consejo, una actitud de puertas abiertas. Le hemos recibido a los más de 27 sindicatos que tiene el Instituto de Previsión Social, a más de 7 asociaciones de jubilados. Son en total 17.000 funcionarios, 65.000 jubilados, tenemos casi 700.000 aportantes y casi 1,5 millones de beneficiarios. Nosotros comenzamos la actividad laboral desde las 8 de la mañana hasta casi las 8 de la noche, son 12 horas diarias. Nunca le negamos la puerta a nadie, esté agendado o no, le hemos recibido y yo creo que ese es el secreto. Recibirla a la gente, escuchar sus quejas, escuchar sus reclamos y tratar de darle la respuesta y satisfacer esa necesidad que tiene. Sí, señor. Vamos a otra nueva pausa y enseguida volvemos hablando de IPS, pero ya en la versión económica. Por lo tanto, ahora le damos las gracias al doctor Battaglia, quien estuvo aquí. Con él hablamos del tema salud,
En el próximo bloque ya va a estar el doctor Pedro Halley, vamos a hablar de la cuestión financiera del IPS, así que doctor, muchísimas gracias por No, a ustedes por la invitación y siempre... El irreductible Bataglia. Disponible, ¿Sí? disponible siempre cuando quieran, con gusto. Muchas gracias. Muy bien. Volvemos a la Gracias, pausa doctor. enseguida. Estamos de vuelta, ustedes veían cómo se mueve la cámara de NPI ahí, captando esas imágenes de la Bahía de Asunción. Fuerte viento en este momento en la ciudad capital. Está cambiando el tiempo, hay que cuidarse, hay que abrigarse todavía más de las enfermedades respiratorias que en este tiempo son más que peligrosas. Damos la bienvenida y agradecemos su presencia al doctor Pedro Halley. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un gusto como siempre. Muy amable. El dueño de los números en el Instituto de Previsión Social. Y hablando de números, acaba de salir el informe del Ministerio de Salud y lo vamos a analizar un poquito. Ahí está. Procesamos, dice, 2.657 muestras, 527 positivos se suman el día de hoy, todos casos comunitarios y en aislamiento. Lamentamos informar 4 fallecidos, 196 internados, 54 en UTI, 180 recuperados, sumando así 6.582, total de confirmados 11.133. Acá hay 3 números que destacar. 4 fallecidos, una cifra muy inferior a la de ayer, que fueron 16. En materia de internados en UTI hay menos, 54, es decir, se estancó, no se agregó nadie. 54 personas siguen habiendo en UTI. En internados sí, 16 más, eran 180 el día de ayer. Y allí está el origen de los que están... Los casos reportados. Contagiados, sí, y ustedes ven allí hay un dato relevante con respecto a los días anteriores. Central 175, Capital 126 y Alto Paraná 107. Estos tres lugares geográficos son los que se llevan el 86% de todos los contagiados diariamente, y en esta oportunidad Alto Paraná pasó al tercer lugar. Dejó de ser el lugar donde hay más contagiados por día. Ese poco honroso privilegio lo tiene ahora el departamento central, y segundo está Capital. Así que disminuyó la gravedad en Alto Paraná y es Central ahora el foco de mayor cantidad de contagiados por día. Algunos números que va dejando este informe del Ministerio de Salud con respecto al COVID-19 el día de hoy, 19 de agosto. Bien. Sobre todo ya un dato sí. llamativo, Andrés, Sí. la edad de las personas, sí se pueden poner de vuelta la placa. Varón de 35 años en Alto Paraná, Sí. varón de 82 años en Central, 46 en Alto Paraná y 87 en Central. El varón de 35 años, obviamente, como lo dijo bien, con algunas complejidades, con alguna que otra complicación, obviamente, y se convierte también en no solamente en personas de riesgo a partir de los 65 años. Absolutamente, sí señor. Ayer había un fallecido de 31 años. Exacto. Y una persona de 84, es decir, 2 extremos, el promedio fue de 63 años entre los 16 fallecidos del día de ayer. Don Pedro Halley, vamos a hablar un poquito del número y para eso le pido al señor director una placa que podamos poner de manera a ir viendo. Aquí están los subsidios y las compensaciones que se están efectuando en este momento en el Instituto de Previsión Social. Al 19 de agosto, subsidio COVID-19, 472 personas, 337 pagos, 263 millones de guaraníes. Allí está la compensación, hay 3 pagos en total. El corte al 19 de agosto, 234.168 personas, 259.000 pagos, un total de 36 millones de dólares significan esos pagos por compensación. Esto es, doctor, con respecto a gente que tiene suspendido su contrato. Claro, son los asegurados del IPS, sector formal, trabajadores asegurados del IPS, cuyos empleadores comunicaron al Ministerio de Trabajo la suspensión de los respectivos contratos. El Ministerio lo comunicó al Instituto, el Instituto hace el filtro, verificando que esos trabajadores no tengan ingresos de otro tipo, porque la condición ineludible es 0 ingreso de esa persona. Y a partir de ahí, bueno, viene la acreditación por los medios de pago que implementó el Instituto. Los que cobran salario en efectivo, BNF Ventanilla, y los que cobran salarios bancarizados ya, que es el 30% de esa cantidad que mencionaste, en sus tarjetas de débito. Y hay una proyección también, le pido al señor director por favor para ver esa proyección que hace el IPS hasta diciembre. Allí están las proyecciones a diciembre del 2020,
Señor Halley, si nos quieren explicar esos números, por favor. Sí, lo importante, para no entrar tanto en detalle en homenaje al tiempo, es que si estimamos el pago del cuarto pago que se piensa disparar a partir del 25 de agosto, ya la otra semana, más los subsidios que ahora el Estado le entregó al IPS gestionar, que son los subsidios de reposo por aislamiento preventivo y el subsidio de reposo por grupo de riesgo y por mayor de 65 años, se llegaría a una ejecución de 56.7% de los 100 millones que el Estado le entregó al Instituto en virtud de la ley de emergencia sanitaria. Esos son 56 millones de dólares. Y serían 57 millones de dólares, quedaría un remanente de 43.3. Pero parece mucho, ¿verdad? Pero lo que pasa es que estos subsidios no conocemos el comportamiento. Claro. Estamos ante un escenario incierto, por eso el criterio que siempre marcó el presidente y el Consejo es prudencia en el gasto. No ser muy dispendioso de entrada, sino ir de a poco viendo cómo se comporta la curva y de acuerdo a eso ir dosificando la entrega de este dinero que se está cumpliendo a cabalidad. Perfecto. ¿Cuánto dinero puso el Instituto de Previsión Social desde que comenzó esta pandemia, o digamos en el año 2020? ¿Cuánto dinero inyectó en todo concepto? Desde que empezó la pandemia, en términos de pago de beneficios a lo que el instituto está obligado luego como jubilaciones, subsidios de reposo, por maternidad, por accidente de trabajo, más el componente pandemia, llamémosle, que son las compensaciones económicas, estamos en el orden en estos 4 o 5 meses de una inyección de 230 millones de dólares que el Seguro Social del IPS inyectó como pago a la gente. Y no hablo de pago a proveedores, solo hablo de pago a la gente en esos conceptos. 230 millones de dólares. A razón de 33 millones de dólares a 63 mil jubilados por mes, más las compensaciones económicas. Y bueno, es una suma que no se ve, pero es un soporte fundamental para la microeconomía fundamentalmente. Claro, Pedro, justamente hablando de la microeconomía, en primer lugar, se estima llegar, no sé si entendí bien, a 270.000 personas en el 100% o en el 50% de esa estimación que mostraste recién. Sí. En el caso que sea así, ¿cuál es la metodología de pago como la que explicaste? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se llega a la gente? De alguna que otra manera, ¿hay algún objeto, aparte de ser objeto del subsidio, alguna otra cuestión para poder ser, digamos, privilegiado con esa cuestión? A ver un poco, quiero entender bien la pregunta. De las 270.000 personas que hay, ¿cuál es la metodología que establece hoy el IPS para el pago, para llegar a todas en tiempo y forma, en primer lugar? Bueno, fundamentalmente el criterio de prudencia. Es dinero público que hay que manejarlo con mucha seguridad. Segundo, verificación de la certidumbre del gasto, la calidad del gasto. Eso lo comprobamos a través del Ministerio de Trabajo, que es el que hace una preadmisibilidad de cada lista que le envía al empleador. El Ministerio de Trabajo valida esa lista y nos envía. Y ahí verificamos 2 cosas, como te dije, que no sea funcionario público, que no tenga ingreso. Y que no tenga ingreso como jubilado o pensionado del IPS o de otra caja. Ahí se dispara el proceso de pago, que es... Pedro, tarda mucho ese proceso, lo que interesa, el saber, la intercomunicación que existe con el Ministerio, por ejemplo, llega rápido al objeto de este subsidio. Hoy ya no, al principio sí, porque todos tuvimos problemas en esta gestión, porque fue un trabajo que nos entregaron y en una semana estuvo armado este pago. El Ministerio tuvo problemas en el sentido, el Ministerio hacía por año no más de 15 suspensiones de contrato de trabajo. Cuando empezó esto, empezó a hacer 500 por día. Por supuesto, no tuvo la capacidad logística. Para nosotros mismos tuvimos que pero en paralelo hicimos correr con las jubilaciones, con los subsidios normales, este proceso. Y bueno, hoy es un proceso muy afinado, muy coordinado con el Ministerio de Trabajo y prácticamente se puede decir que nos enseñó muchas cosas. Por supuesto. Capacidades que tenemos y que desconocíamos, principalmente en cuanto a subir los procesos de pago a sistemas electrónicos. Exacto. A eso agregarle un componente que tampoco se ve, que mucha de nuestra gente, funcionarios del IPS, también están en situación de aislamiento preventivo.
¿Por qué? Porque a nosotros también nos afectó este tema. Hoy hay varias áreas del instituto que están en aislamiento y sin embargo se dio una situación bastante llamativa. La producción aumentó. ¿Qué nos enseñó eso? Que el funcionariado del IPS, en la medida que no sé cómo llamarlo, le da la herramienta, el equipo, va a su casa, trabaja, rinde más. Claro. O sea, esto nos está enseñando pautas de funcionamiento en la función pública absolutamente diferentes que ni sabíamos que podían darse. Hoy la producción aumentó. La Dirección de Jubilaciones en el mes de julio alcanzó 900 jubilados. El promedio era 250 jubilados por mes. En julio, con este sistema de teletrabajo de nuestros funcionarios, llegamos a 900 altas. Está increíble. O sea, son indicadores de que la tecnología, cuando uno se amiga, obviamente genera Llegó para quedarse eso. Llegó para quedarse. Y el problema que hoy tenemos, y que sí quiero puntualizar, porque está en el ambiente, es la necesidad de bancarizar todos los procesos. Fíjate, el 40% de nuestros beneficiarios nomás cobran vía tarjeta de débito, los de la compensación económica. Y son gente formalizada. Y son gente formalizada. Pero a nuestros jubilados lo hicimos. Nuestros jubilados sí el 100%, excepto 2.000 a los que le pagamos Por el en tema su de la cama. pandemia Claro, nos claro. dimos la necesidad de poder quitarle la casi bancarizarle al 100% de todos nuestros jubilados. Claro. O sea, Sobre todo personas de riesgo no podían venir. Y era un problema, o es un problema porque el jubilado necesitaba o necesita ese día del mes de poder reunirse con la gente, poder reunirse con sus otros jubilados, amigos, y no querían renunciar a eso. Claro, era una rutina ya de Era años. una cuestión social ya, Una cuestión finalmente. social. Era la Se diversión. rompió un paradigma y fuimos estigmatizados porque rompimos la rutina esa Claro, ancestral. la lógica de que tradicional. entre el 20 y el 30 todos los viejitos se juntaban ahí en la caja central, pero vino la aglomeración esta y bueno, lo siento muchachos, tarjeta de débito. Ayudó a un poco todos. también la revisión de la Ayudó. aglomeración. Por ¿eh? supuesto. Hoy todos están bancarizados. Genial. Vamos a la última pausa y enseguida volvemos para el último bloque de Bocas del Tiempo. Bien, minutos finales aquí en Bocas del Tiempo. Presidente, la necesidad de modernizar la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social es un sueño postergado desde hace mucho tiempo. Es así, Andrés, y agradezco la pregunta. Realmente necesitamos socializar con toda la sociedad paraguaya, con los parlamentarios, con los senadores, con los diputados, con los jubilados, con los aportantes, con los empresarios, con todas las autoridades nacionales. Nuestra ley tiene más de 50 años, tenemos que modernizarla, tenemos que darle la oportunidad a mucha gente que pueda acceder al seguro de salud y jubilatorio que brinda hoy el Instituto de Previsión Social, como ser los empresarios. Hoy los empresarios no pueden acogerse a este beneficio. Y todos los meses hacen también su aporte obrero patronal, Claro. pero no tienen la cobertura. Así mismo. Y son más de 65.000. Y si multiplicas eso por 2, porque toda persona jurídica tiene que tener más de 2 socios, te vas a 130.000 personas que le estás privando Como mínimo. como mínimo. Claro, es cierto. Es cierto. ¿Y qué le dice el presidente de la República? Para este tipo de cuestiones, ¿tiene apoyo del presidente? ¿Qué le pide el presidente? Buscar el consenso dentro del disenso. Claro. Dialogar con todos los referentes, socializar, exponer, buscar las mejores ideas y bueno, aquello que tenga un sostén histórico, fuerte, preciso, llevar al Congreso y que bueno, que Dios mediante sea una ley, ¿verdad? Claro, y que de ahí sea lo que tocamos siempre, la reforma del Estado, Andrés, y decirle a Pedro y despedirle a Pedro, Sí. realmente, pues no tenemos tiempo, y Sí, decirle señor. a Pedro que Vamos, nos dio una idea increíble con su participación. Andrés, esto prácticamente es un seguro de desempleo. Hablamos siempre de la reforma del Estado, que el Estado puede ser mucho más eficiente cuando maneja recursos, cuando hay tecnología y mucha gente puede ser más productiva estando en su casa. Puede ser una nueva digamos, Forma de hacer una las nueva cosas. forma de hacer las cosas. Don Pedro, la semana entrante entonces el cuarto pago de IPS a los suspendidos. Si Dios quiere, sí. Muy bien. Gracias, presidente, por estar. Valoramos mucho gracias. su tiempo y la visita. Lo mismo, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, presidente. Gracias, Pedro. Enrique, Gracias a la hasta el audiencia. próximo miércoles. Un abrazo, Andrés. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias a la gente por estar ahí. Muy amable. Nos vemos en 7 días.